ante una serie titulada con signos de interrogación, ¿somos la última generación? Todos ustedes, los que no han podido conseguir las conferencias anteriores, les recomiendo que las consigan, porque es una serie vital, ya que todo el mundo se pregunta ¿cuánto falta para una tercera guerra mundial? ¿Seremos nosotros la última generación que Cristo mencionó en Mateo 24, 32 al 34? Que seríamos los que íbamos a ver y a ser testigos de todas las cosas que van a pasar en el mundo. ¿Cuánto tiempo tenemos de vida? ¿Cuánto tiempo viene el arrebatamiento de la iglesia? Todas estas preguntas son muy importantes, porque cuando sabemos que dice el noticiero, pues va a temblar dentro de 2 horas, ¿qué haces? No, pues yo sigo igual, ¿verdad? No te preparas y haces algo para protegerte. Pues que el volcán Popocatépetl, ya fin después de tanto tiempo, que se ha dicho que explote y no explota, va a explotar, pues no te quedas si vives cerca de ahí del Nevado de Toluca, no te quedas tan cerca ni de Puebla a que te alcance la ceniza y la lava. Entonces, cuando Dios nos dice que estemos atentos a las señales, es para que te prepares, para que tomes en serio esto y para que sepas que de este momento en adelante, tal vez muchos de ustedes que no han vivido bajo el temor de Dios, ya hagas firmes tus convicciones delante de Él, porque las iglesias están llenas en el mundo entero de personas que no tienen la salvación, que asisten y que les gusta oír la palabra. A Herodes le encantaba oír a Juan el Bautista y acabó cortándole la cabeza. Entonces, ¿cuántos de ustedes, verdad, simplemente vienen por curiosidad o por tener más información, pero no tienen a Cristo en sus vidas, no lo siguen entre semana, no se discipulan, no han cambiado en su matrimonio, no has cambiado en tu trato con tus padres, ni de padres hacia los hijos, sigues transando a la gente, sigues cometiendo fraudes, sigues robando, sigues no pagando tus deudas, sigues viviendo igual como dicen antes de que fueras cristiano? Y si esa es tu vida, yo te exhorto en esta mañana a que vengas a la cruz, a que le pidas perdón a Dios, porque esta serie, como lo dije en la conferencia anterior, somos la última generación y lo estamos demostrando con la Biblia. Muy bien, en esta conferencia quiero compartir a ustedes algunas de las señales. Ya he compartido bastantes, por eso consigan las anteriores. Ya demostramos que Israel es la higuera. Cuando dice Jesucristo, aprendan de la higuera la parábola, cuando su hoja brotan las hojas, sepan que no pasará esta generación hasta que todo acontezca. Y hasta este momento hemos visto que en 1948 Israel es la higuera y por primera vez brotaron hojas casi después de 2000 años que Israel vivió en el exilio, ante los ojos estupefactos del mundo, de todos los estudiosos, geógrafos y arqueólogos, antropólogos, etcétera, etcétera. Comprobaron que cómo era posible que en un día una nación se constituyera como libre, soberana e independiente. Eso fue lo que sucedió el 14 de mayo del 48 con Israel. Vamos a ver en Mateo capítulo 24, abran sus Biblias, capítulo 24 de Mateo. Bienaventurados y dichosos los que trajeron la Biblia. ¿Ya ven? ¿Cuántos? Así es increíble la cantidad de cristianos que vienen el domingo, ni la Biblia traen. No se van a ir en el rapto. De veras, ¿eh? Muy bien. En Mateo 24 le hicieron a Cristo 3 preguntas en el versículo 3. Y estas 3 preguntas Él las contesta en 3 diferentes evangelios. En Lucas 21, en Marcos 13 y aquí en el capítulo 24. Y la primera que vamos a contestar para darnos cuenta que es una de las señales en la que realmente la historia del ser humano ha llegado a su fin,
es la que él dice, vamos a las preguntas a leerlas, estando sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, número 1, ¿cuándo serán estas cosas? Aquí se referían a el templo, que anteriormente les había dicho que en 3 días lo iba a derribar. Entonces, esto se cumplió en el año 70, cuando él muere, cuando llegó Tito, el general romano, y arrasó Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Entonces, la primera pregunta se cumplió en el año 70 después de Cristo. Y las otras 2 preguntas dicen así, ¿y qué señal habrá de tu venida? Esta respuesta la da Jesús aquí mismo en Mateo 24, del versículo 29 en adelante. La luna dejará de dar su resplandor, se pondrá roja, el sol se oscurecerá, habrá señales cósmicas en el universo y verán la señal de repente todos los seres humanos que sobrevivan a la gran tribulación, verán a Jesucristo venir en las nubes del cielo a establecer su reino milenial. Pero la tercera pregunta, que es la más difícil de todas, fue ¿y cuál es el fin de la historia? Que se traduce el fin del siglo, o sea, ¿cuándo se acaba todo? ¿Cuándo el ser humano ya llegó a un punto donde tienes tú que venir, Señor, y cambiar completamente todas las circunstancias? Esta pregunta Cristo la comienza a contestar en el versículo 4 en adelante. Respondiendo Jesús les dijo, miren que nadie los engañe. Qué interesante que en toda la historia humana, en los aproximadamente 6,000 años de historia que llevamos, nunca habíamos sido tan engañados como en los últimos 3 años. En los años famosos de pandemia, nunca el mundo había llegado a tal engaño y nunca habíamos visto la forma tan fácil de que un gobierno nos puede manipular. Llegó un momento, ¿verdad?, en la que los gobiernos comenzaron a robarnos nuestras libertades. No se metan a la playa, tápense, hagan esto, hagan el otro, por aquí, por allá, y todo el mundo como borreguitos. No sé cuántos de ustedes son rancheros, ¿verdad? O eran rancheros. Yo estuve 3 años viviendo en un rancho en mi juventud, y la vaca le ponen un cencerro, una campana aquí, y donde va el ruido, donde va la vaca, van todas, y si se avienta al pozo o a una barranca la vaca, se avientan todos los demás. Entonces es la forma tan fácil en la que una información equivocada que tiene como propósito engañarnos, estamos viendo que millones de personas fuimos engañadas. Este fenómeno no había sucedido desde la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis, ¿verdad?, le propusieron al pueblo alemán, el Partido Nacional Socialista. Hitler hizo casas, levantó estructuras, sacó a los comunistas de Alemania, hizo el famoso carro Volkswagen, que significa el carro del pueblo, y comenzaron a propagar. Joseph Goebbels, que era su ministro de propaganda, a propagar, y Alemania está ganando la guerra, la Segunda Guerra Mundial, y avanzamos cuando ya estaba rodeada Berlín de Rusia por el lado oriental, del lado norte por los ingleses y del lado occidental por los Estados Unidos y Canadá. Y vemos nosotros que durante la Segunda Guerra Mundial el nazismo engañó, escúchenme muy bien, a 85 millones de alemanes. Y estoy hablando de licenciados, médicos, arquitectos, ingenieros. No estoy hablando del pueblo, de la clase del pueblo, ¿verdad?, de indígenas, ni mucho menos. Estoy hablando 85 millones de personas preparadas, educadas, universitarias, que creyeron el engaño que traía el nazismo. Y hasta que abrieron los ojos y comenzaron las cosas a salir, porque todo sale a la luz tarde o temprano, dijeron, ¿cómo es posible que hayamos sido engañados? Y habiendo llegado
este gobierno a matar a más de 6 millones de seres humanos. Desde el nazismo hasta el siglo XXI en que nos encontramos, este engaño no se había repetido. Dice un dicho, el que no aprende, la historia nos enseña que el hombre no aprende de la historia. Generación tras generación tras generación cometemos los mismos errores de la anterior generación. No aprendemos de las generaciones anteriores. Esta es la forma en la que la Biblia retrata y describe al ser humano como un ser terco, rebelde, tonto, frágil, vulnerable, en contra de las leyes de Dios. Y se tiene que repetir, y estamos en ese tiempo en que ahora no van a ser los nazis, va a ser el gobierno del anticristo el que va a acabar de engañar al ser humano. Y así acaba la Biblia, Apocalipsis capítulo 12, versículo 8 en adelante, Satanás que engaña al mundo entero. Seguimos leyendo, dice Jesucristo, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Versículo 6, y oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. De acuerdo al Instituto para la Paz en Estocolmo, Suecia, de 6,000 años de historia, solamente han habido, de 6,000 años de historia, solamente han habido 25 años de paz. O sea, la historia del ser humano es guerras desde que Caín mató a Abel. Eran 2 seres humanos en el mundo, solitos, no había nadie más. Ni presiones, no había smog, no había nada, y Caín mata a su hermano por envidia. Y así vemos que toda la historia ha transcurrido de guerras, guerras, guerras. Sin embargo, aquí hay una clave en el versículo 6. Oirán de guerras y rumores de guerras. Miren que no se turben, porque es necesario que todo esto acontezca, pero no es el fin, porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares. Toda la historia ha habido guerras. Sin embargo, no fue hasta el siglo pasado, 1914, 1918, que se suscitó la primera guerra mundial, en la que nación contra nación se enfrascaron en un conflicto bélico. No pasaron muchos años sin que llegara la Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945, donde se junta Italia y se junta Alemania y se juntan otras naciones con Hitler contra Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Stalin se junta con Occidente, aun cuando eran comunistas, para impedir que el nazismo se propagara por Europa. Así que a partir del siglo pasado, vemos por primera vez el cumplimiento que hace 2000 años Cristo profetizó. Van a oír de guerras, y de la Segunda Guerra Mundial para acá han habido más de 450 revoluciones y golpes de Estado. Estamos hablando de que hace 75 años aproximadamente, 76 años. El mundo no ha dejado. Y ahora que acabó el comunismo en 1991, pues ya los Estados Unidos, ya ahora sí, Estados Unidos tiene el mundo completo. Lo que fue la Guerra Fría del 52 al 91, donde Rusia se levantó contra Estados Unidos, porque después de la Segunda Guerra Mundial los norteamericanos ganaron la guerra junto con Rusia. Rusia dijo, pues ahora quiero parte del pastel. Estados Unidos dijo no, y hubo un conflicto del 50 al 52 hasta el 91 entre Rusia o la Unión Soviética, en aquel tiempo, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, en contra de Estados Unidos. Se llamó Guerra Fría porque ninguno se disparó ningún misil nuclear, más que en el 62, cuando Nikita Khrushchev manda misiles nucleares a Cuba, amenazando a Estados Unidos. El presidente John Kennedy le traen los mapas de los satélites
que ya estaban más o menos en existencia, y le dicen: hay misiles que están poniendo en Cuba apuntándonos a nosotros. Estados Unidos dice: esto no lo podemos permitir, están enfrente de nosotros con misiles, y le advirtieron a Khrushchev que o sacaban los misiles o entraban a una tercera guerra mundial nuclear. Gracias a Dios que Nikita Khrushchev se llevó a todititos los misiles, regresaron a Rusia, y fue la única vez en el siglo XX que el mundo estuvo a punto de entrar a una guerra mundial. Hasta ahora que Putin invadió Ucrania. Vuelve otra vez a levantarse este conflicto, esta tensión, esta ansiedad del mundo. Todo el mundo se desarticula porque Putin, como lo dije en la conferencia anterior, tiene el misil Zircon, que es la superarma más grande que nadie tiene. Tiene el submarino, el torpedo nuclear Poseidón, que es indetectable debajo del mar, y ya tiene submarinos cerca de Hawái y en el mar Atlántico también, apuntando a Estados Unidos, y Estados Unidos no sabe dónde están estos submarinos. Entonces, estamos en un mundo tan incierto y tan frágil que esto es una de las señales tremendas que se van a cumplir. Pero finalmente la Biblia nos profetiza que va a haber una guerra antes de la Tercera Guerra Mundial, que se encuentra en Ezequiel 38 y Ezequiel 39. Veamos esta invasión, que precisamente va a ser Rusia la que va a dirigirla. No sabemos si va a ser Putin el líder, pero Rusia está profetizado que antes de la Tercera Guerra Mundial se una con todas las naciones musulmanas, no los árabes. Porque si tú tienes un mapa de Israel, hay un círculo que se llama el primer círculo, que son Jordania, Egipto, Libia, Irak, Siria, que son las naciones árabes próximas a la nación de Israel. Pero el círculo que está aquí no es este, es un círculo más grande. Y aquí habla de otras naciones que no son los árabes, por lo que algo va a pasar, tal vez una guerra próxima entre los árabes e Israel, pero los árabes no van a intervenir en esta guerra de Rusia. Y para no hacer tan largo esto, simplemente vemos aquí que a un hombre se le llama Gog. La palabra Gog, apúntalo, significa líder, cabeza, comandante, César, dictador, como tú le quieras decir. Es un hombre que va a dirigir esta guerra, Gog. Y lo interesante es que dice Gog en tierra de Magog. Venimos a la Biblia, a un libro, Ezequiel, que fue escrito hace 2700 años. Ponle ahí en Ezequiel, en la primera página de tu libro, 2700 antes de Cristo, para que sepas cada profeta cuándo profetizó. Y aquí se está mencionando a Rusia y otras naciones que en aquel tiempo no tenían ese nombre. Entonces, ¿cómo sabemos en la Biblia de que las naciones que se formaron en el siglo XX, como Siria, Jordania, Rusia, etcétera, etcétera, aunque tenían ascendencia de hace cientos de años, son las naciones que actualmente ocupan el protagonismo para formar esta guerra y dirigir esta guerra? Entonces, Magog es la zona de los escitas. Los magogitas venían de los escitas venían de los godos. No veo que nadie tome nota, pero pues ahí se van. Y Magog es la zona geográfica, si tienes un mapa en tu casa, Magog es la zona geográfica en Europa que pertenece al oriente, al nororiente, que está al occidente de Rusia, Lituania, Estonia, Ucrania. Ucrania pertenece a Magog o a la zona de Magog. Kirguistán, Kuzikistán, Kazajistán y todas las 15 repúblicas al sur de Rusia, junto al mar Caspio y al mar Negro, es la zona donde estaban los
magogitas. Y esto es muy interesante porque cuando en el 91 cae el comunismo, 15 repúblicas se salen de Rusia y Rusia pierde el 30% de su territorio desde 1991. Y estas naciones que ahora ocupan Kirguistán, Kazajistán, Kazajistán, Afganistán, Ucrania, etcétera, etcétera, son las que Putin actualmente quiere volver otra vez a jalarlas, a restaurarlas para formar lo que antiguamente era la Unión Soviética. Y ha comenzado con Ucrania. Y lo dijimos tantas veces, Rusia nunca se va a salir de Ucrania. Putin no va a salirse de Ucrania. ¿Por qué? Porque Ucrania es la frontera más cercana a Rusia, en este caso, donde Europa y Estados Unidos, Biden, el presidente, quieren poner misiles nucleares apuntando a Moscú. Y si Putin permite que pongan misiles nucleares en Ucrania, se acabó Rusia. Y el sueño de Putin de volver a levantar todo y conquistar el mundo entero. Entonces, así como Putin quiere conquistar el mundo entero, también Estados Unidos quiere conquistar el mundo entero. Entonces hay un conflicto, un choque entre el hemisferio oriental y el hemisferio occidental del mundo por primera vez en la historia. Ya no es una guerra entre Rusia y Ucrania, es una guerra entre los dos hemisferios del mundo. El oriente contra el occidente. Dos culturas, dos gobiernos, dos formas de percibir la vida, dos filosofías completamente diferentes. Y vemos aquí en el versículo 5 y 6 de esta guerra que es próxima, tal vez inicie en algunas semanas o un mes, no lo sabemos, pero es antes de la Tercera Guerra Mundial, que se mencionan las naciones de hace 2700 años. Y dice la Biblia, Persia. ¿Quién es Persia? Bueno, en 1935 del siglo pasado, Persia cambió su nombre a Irán. La República de Irán en 1979 le volvieron a cambiar el nombre, República Islámica de Irán, cuando el Ayatollah Khomeini le dio el pinochetazo al Shah de Irán. Entonces sabemos que Persia, sin ningún lugar a dudas, es Irán. ¿Y quién es ahorita la nación terrorista más grande del mundo? Irán. Con Hezbollah, que están sus cuarteles en la nación de Libia. Y Irán sostiene a Hezbollah, sostiene a Hamas, sostiene a los yudis, sostiene todos los grupos terroristas del Medio Oriente son sostenidos por Irán. Sin embargo, el pueblo de Irán tiene el crecimiento más grande en el mundo de iglesias cristianas. Lo podríamos creer igual que la China. Naciones completamente verdaderas, o sea, no es el pueblo, son los gobernantes los que arrastran a la población, como lo hicieron los nazis, Mussolini, Stalin, etcétera, etcétera. Entonces, vemos que Irán es mencionada, se va a unir a Rusia y ya tiene más de 15, 20 años Irán, que son compadres de los rusos. Desde que Putin llegó en el año 2000 a Rusia a tomar el gobierno, Irán se unió junto con ellos. Y ahora se unieron Irán, Rusia, China y está por unirse Turquía. Pero Turquía pertenece ahorita a la OTAN, que es el ejército de Europa. Entonces, para que Turquía, porque aquí lo vamos a ver a Turquía, aparece con el nombre de Togarma, se una a esta alianza, a esta confederación del Mediterráneo, que atacará a Israel en los tiempos próximos o futuros meses o años, tiene forzosamente y Turquía que salirse de la OTAN, y ya hay una foto de Erdogan, el ayatollah Khomeini en Irán, Putin y Xi Jinping de China, los cuatro agarrados de las manos. El cuarteto final que la Biblia profetizó hace 2700 años, que se van a unir en estos tiempos históricos para atacar y destruir, aniquilar para siempre a Israel.
Se menciona Cus y Fut, que fueron hijos de Canaán, Génesis capítulo 10, versículos 2 y 3. O sea, son las naciones del norte de África: Etiopía, Sudán, Libia, Marruecos. Todas son musulmanas. Se van a unir a Rusia para esta invasión. Gomer, que es Alemania; Togarma, que es Turquía, y de los confines del norte y todas tus tropas, muchos pueblos contigo. Así que está delante de nuestros ojos ya no una guerra nuclear que Putin va a usar contra Ucrania, etcétera, etcétera. Ahorita el problema que existe en Europa es el siguiente: como Ucrania no pertenece a la OTAN, las naciones que pertenecen a Europa a la OTAN, hay un tratado que firmaron España, Italia, Rumanía, Polonia, Alemania, etcétera, etcétera. En este tratado dice lo siguiente, se firmó en 1947-48. Si atacan a Alemania, todas las naciones de la OTAN van a defender a Alemania. Si atacan a Polonia, todas las naciones de la OTAN tienen que defender a Polonia. O sea, tocar una nación que pertenece a la OTAN, al ejército de Europa, es tocarlas a todas. Ucrania no pertenece a la OTAN. Pero si Putin, por ejemplo, lanza un misil nuclear a Ucrania, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, va a producir radioactividad, el viento se la va a llevar a Rumania o a Polonia o a las naciones que están cerca de Rusia, y cuando la radiación llegue a las otras naciones, van a contestar la OTAN con bombas nucleares contra Rusia. Y se va a armar un San Quintín que no nos imaginamos cómo se va a parar. Pero esta no es la guerra que está hablando Ezequiel. Podría ser una guerra que tal vez un misil, y se dan cuenta del daño tan grande que ocasionaron. Rusia podría mandar uno a Washington, donde está la Casa Blanca, y podría acabar con eso, y Estados Unidos no se podría levantar, y podría Rusia entonces prepararse para unir a estas naciones que tienen que unir a fuerza y lanzarse contra Israel. Nos encontramos realmente en un mundo bastante conflictivo, donde no reina Alicia en el País de las Maravillas, ni Santa Claus, ni la Cenicienta, ni Madonna tampoco. Vivimos en un mundo muy, pero muy peligroso desde hace algunos años. En segundo lugar, vean ustedes la fisión nuclear, otra señal de que tenían que desarrollarse estas armas para poder realmente cumplir las profecías de la Biblia. En 1932, 33 más o menos, se juntó Enrico Fermi, italiano, y Oppenheimer, alemán, dos doctores alemanes, expertos en todo lo que es la radiación, los átomos, dos científicos de los más grandes en la época del mundo. Y se juntaron para hacer un experimento. Tomaron un átomo del elemento 235, porque el átomo del 235 es el que hace la bomba atómica. Entonces pusieron este átomo y en un aparato comenzaron a bombardear el átomo 235. Y entonces la división que produjo el átomo, ¿verdad?, al dividirse, se llama fisión nuclear. Y esto es lo que hace la bomba atómica. Es un aparato, ¿verdad? La Hiroshima y Nagasaki en el 45 medía como más o menos 1 metro, pesaba como casi 10, 15 toneladas. La soltaron, explotó a 500 metros y al caer la bomba produce la reacción en cadena con toda la radioactividad. O sea, no se muere la gente, claro que en el punto cero, que es donde explota, pues los que están ahí se mueren, ¿verdad? Pero independientemente de eso, días después continúa la radiación matando a cualquier persona que respire una minúscula partícula de radiactividad. Esta fisión nuclear se profetizó en la Biblia, porque en Japón, en Hiroshima y Nagasaki, los que lograron tomar fotografías, porque las tomaron desde el avión Ebola Gay, que era el avión, un F-52 de Estados Unidos, pudieron ver
que la bomba atómica produce que los párpados los ojos se comiencen a salir de sus cuencas, la carne, si tú estás ahí cerca, se te deshace en 30 segundos. Todo te deshace completamente, te quedas como un cadáver, ¿verdad? Y desde luego una muerte instantánea. Pero estos efectos que se descubrieron hasta 1945, la Biblia los profetizó en Zacarías 14:13. ¿Ya ven por qué no trajeron su Biblia? Zacarías 14:13. Escuchen lo que hace 2500 años, señores ateos, escuchan, escépticos, burladores de la Biblia. Ni el Corán, ni el Tripitaka de Buda, ni tampoco el Maharanibana Sutta de los Vedas, ningún libro religioso encuentra las palabras que habló Jesús, ni las profecías, ni las localizaciones geográficas, históricas, lingüísticas, arqueológicas, antropológicas que tiene este libro. Y precisamente es el más controversial porque el mundo odia la verdad y la luz. Y lo vimos en la cruz de Cristo. El mundo, el hombre que trajo la luz, Jesucristo, al mundo y la verdad, mátenlo, crucifíquenlo. Fue la manifestación más grande de la maldad de la naturaleza humana. Y esta maldad no ha terminado. Se repite y se repite y se repite. Y por eso a los profetas, a los seguidores de Cristo, durante 3 siglos, ¿qué hicieron con ellos? A los leones. No querían oír la verdad ni la luz. Este es el mundo que vivimos. Abre los ojos. Zacarías 14:13. Y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. Escuchen, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies. Se consumirán en las cuencas sus ojos y la lengua se les deshará de su boca. Hace 2500 años ni la pólvora habían descubierto, ni rifles tenían. Exactamente los efectos de la fisión nuclear se profetizaron hace 2500 años por la Biblia. Esto tenía que suceder porque es precisamente que si en el Apocalipsis, en el 4.º sello, Apocalipsis 6, 7 y 8, una cuarta parte de la humanidad va a morir. Sabemos que si van a morir 2,000 millones de personas, que es la cuarta parte de lo que hay ahorita, hoy somos 8,000 millones de personas, y si van a morir la cuarta parte serán 2,000 millones de personas, tiene que ser lógicamente por una bomba nuclear o varias bombas nucleares, que es lo que ya vemos en el mundo, que están apuntándose unos contra otros. Corea del Norte ya le urge mandar una bomba contra Estados Unidos. Irán ya le manda, está pero prestísimo para atacar a Israel con bombas atómicas. Putin no se va a tocar la mano para poder mandar bombas atómicas a Estados Unidos. Y tú mientras viendo todavía el Calimán. Muchos pensando, ¿qué voy a comer? Voy a buscar trabajo. Si tú buscaras el reino de Dios, cada mañana te levantaras con este libro, cada mañana, y tuvieras la disciplina de antes de cualquier cosa estar de rodillas ahí junto a tu cama o sentado como más cómodo estés con la Biblia. Señor, te pido, voy a abrir tu palabra, háblame en los Salmos, en Proverbios, en Juan, en lo que quieras, y comenzaras a entregarle tu corazón a Dios. El Espíritu Santo te comenzaría a iluminar, te daría la sabiduría para educar a tus hijos, para tu matrimonio, para saber qué decisiones tomar en tu trabajo, qué carrera estudiar, porque dice Juan 6:33, busca primero el reino de Dios
Y todas las demás cosas, tu trabajo, por lo que nos afanamos, ¿qué comeré? Y esto y el otro, y si cae esto, y no tengo seguro social, y si pasa esto, y comenzamos a creer que tenemos las respuestas y solamente nos hunde el saber que no tenemos respuestas, porque si me dices qué voy a hacer, yo tampoco sé hacer, ni don Teofilito sabe qué vas a hacer. Pero Dios sí sabe, porque Dios te ama. Y Él quiere que tú busques primero su reino, que te entregues a Él con todo tu corazón y déjalo, pruébale, dice Dios, pruébame. Que todas estas cosas que te preocupan y que crees que no tienes el control sobre ellas, yo te las voy a añadir. Como dice el Salmo 37, joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue el pan. Vemos en tercer lugar, en Apocalipsis capítulo 9, la tercera señal. Todas estas señales tenían que suceder para llegar al año 2022 donde tú y yo vivimos. Apocalipsis capítulo 9. Antes de leer versículos 7 al 11, donde se describen quimeras y donde se describen seres híbridos y donde se describe que así va a llegar el mundo, en 1860, para tener un respaldo histórico, en 1860, un monje austríaco comenzó a hacer experimentos con chícharos y descubrió que los chícharos verdes se mezclaban y producían verdes y los de color otro color, y él descubrió lo que se llama ahora las leyes de la herencia. Un perro, el ADN de un perro produce perros, no produce gatos. El de un hipopótamo, hipopótamos, el del gato, gato, el de caballo, caballo, el de la vaca, vaca, etcétera, etcétera. Eso no lo sabía él, ni Carlos Darwin lo sabía tampoco. Gregorio Mendel comenzó a hacer estos experimentos y los propuso al mundo científico y le dijeron que estaba loco. Y enterraron sus conocimientos de 1860 a 1954, del siglo pasado. Resulta que en 1954 le dan el premio Nobel de Medicina a dos doctores norteamericanos, el doctor Watson y el doctor Crick. ¿Por qué les dieron este premio, que es lo máximo en el mundo científico, el premio Nobel? Porque el doctor Crick y el doctor Watson descubrieron lo que se conoce como el ADN, la molécula del ADN, que es el ácido desoxirribonucleico, que es las siglas lo que representan. Y ellos comenzaron a examinar que en los billones de células que tiene el cuerpo humano, billones de células, en cada célula de tu cuerpo, en cada célula de mi cuerpo, hay un código escrito, inteligente, que determina lo que tú eres y lo que yo soy. Ese código que se llama el ADN lo tienen los changos y está escrito en el código de los changos que nunca se pueden mezclar con una jirafa, ni la jirafa con un hipopótamo, ni el perro con una gata, ni el caballo con una burra. Porque el ADN que tienen las flores, lo tienen los peces, la tienen las aves y lo tenemos los seres humanos, determina lo que somos, el ser que somos, cómo somos, etcétera, etcétera. Y esta inteligencia o este software, podríamos llamarle así para que me entiendan, el tiempo de la computación, es un software que alguien puso en nuestras células, está escrito desde el Génesis 1, 11 y 12. O sea, hace 5.500 años, Moisés, que escribió el Génesis, escribe y que las plantas produzcan de acuerdo a su género y a su semilla. Que el ADN de la semilla de la uva no produzca naranjas,
La semilla, la información que tiene la semilla de la uva, tiene que producir uvas colorcitas verdecitas o moraditas, y los elementos químicos y los elementos nutricionales y vitaminas que tiene la uva no los tiene la naranja, ni los tiene el mango, ni los tiene el chabacano, ni los tiene el plátano. Todas tienen un código ADN con una información que puso Chita. Si Carlos Darwin hubiera descubierto el ADN, Carlos Darwin, que postuló la teoría famosa de la evolución, era un hombre honesto. Yo nunca he podido decir que fue un hombre deshonesto ni con maldad. Él se fue a la isla de los Galápagos, ahí por enfrente del Ecuador, a buscar las mutaciones, y precisamente quería ver la herencia, cómo venía. Fracasó, escribió su libro El origen de las especies. Desgraciadamente escribe un libro, El origen de las especies, y nunca dice el origen de las especies. Todo el mundo compra ese libro. Oye, si es el origen de los animales, y yo, este libro lo compré porque quiero ver el origen del león, y gastaste 200 páginas y nunca dices cuál es el origen del león. ¿Para qué le pones ese título al libro, no? Pero él postuló nada más, o sea, ni siquiera estoy seguro que lo creía. Si hubiera descubierto él el ADN, nunca hubiera escrito el libro de las especies, ni hubiera el mundo sido engañado durante más de un siglo pasado, donde en todas las universidades, en las secundarias y en las primarias, les enseñan a nuestros hijos que venimos de Chita, que venimos de los animales. Y cuando descubren en el 54 el ADN, 6.500 científicos ateos dejan de enseñar la teoría de la evolución. Y se quedaron, ¿verdad?, como el perro de las dos tortas. ¿Y ahora de dónde venimos entonces? ¿Qué voy a enseñar en la universidad? ¿Qué voy a enseñar en la secundaria? Es que no puedo, la ciencia me está mostrando que estoy equivocado. Las leyes de la primera y segunda ley de la termodinámica en la física demuestran que es imposible la evolución. Y la biología, los aminoácidos de la vida, descubren que no es posible que haya evolución. La misma ciencia, la biología, la física y la genética contradicen la teoría de la evolución. Pero ¿por qué la siguen enseñando? ¿Y por qué siguen enseñando en algunas universidades? Por su deshonestidad e hipocresía intelectual. Porque no les conviene ni tienen el valor de decir nos equivocamos. ¿Y cuál es la otra opción? Creer lo que la Biblia dice, que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Entonces un científico ateo para decir, pues yo creía que era ateo, pero ahora veo que la misma ciencia contradice lo que yo he creído, pues no me queda más que creerle a la Biblia. No, yo la Biblia no, Dios no. Pues se aferran y por eso van a morir profesando ser sabios, se hacen necios. Y esa deshonestidad intelectual de los médicos, de científicos, de profesores, de saber que no es cierto y seguir diciendo que sí es cierto, es lo que los va a condenar eternamente en el infierno. Vemos aquí en Apocalipsis 9, el pasaje que les acabo de dar, que hace 2000 años que se escribió el Apocalipsis, se describe que viene una plaga sobre el mundo. Gracias a Dios que en este tiempo nosotros ya no estamos. Y dice el versículo 7, escuchen esto, el aspecto de las langostas, vean la mezcla de animales y de insectos y de todo. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían coronas de oro y sus caras como caras humanas. Cabello como cabello de mujer, dientes como de leones, corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones, vean ustedes, caballos, humanos, pelo de mujer, arácnidos, escorpiones o alacranes, una mezcla de todo, aguijones en sus colas, poder para matar y dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión, que es el destructor. La palabra Apolión en el griego es el que destruye,
es uno de los principados satánicos que tiene el control sobre los demonios actualmente en el infierno. Vean ustedes cómo se escribe aquí en la Biblia hace 2000 años la mezcla de estos demonios que van a mezclar, y ya ahorita en el siglo XXI, en el año 2022, hay cantidad de laboratorios, principalmente en China, clandestinos en Europa, donde ya los científicos, los genetistas están haciendo experimentos en tomar el ADN de la araña y mezclarlo con el ser humano con la cabra, con el chivo. Están haciendo mezclas de dos semillas que prohíbe Dios, la Biblia, mezclar dos semillas, mezclar dos ADN, porque van a ser monstruos lo que van a hacer. Esta razón por la cual nos encontramos tenía que suceder ante nuestros ojos y está sucediendo, pero si no se hubiera la tecnología inventado o hubiera avanzado como avanzó desde el siglo XX hasta nuestros días, era imposible que pudiéramos decir estamos en la última generación. Pero cuando vemos todas estas cosas que convergen y están todas unidas unas a otras, mostrándonos que ya la tecnología, el transhumanismo, la inteligencia artificial, la robotización, la tecnología de las computadoras, ahorita estamos en un punto en la historia donde un hombre puede ya controlar al mundo entero a través de la manipulación genética y la tecnología. Entonces, tenía que inventarse las computadoras, los satélites de comunicación, se tenía que descubrir el ADN, todo esto tenía que formarse para que se cumpliera la profecía de Daniel 12, versículo 4. En los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Daniel 12, 4. En los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Lo que no se descubrió en casi más de aproximadamente 6,000 años de historia, se ha descubierto en menos de 75, 80 años. Brincamos en el siglo XX del burro al motor de gasolina. Lo que no se descubrió desde Adán, en el siglo XX se descubre o se fabrica el primer carro modelo T por Henry Ford. Los hermanos Wright hacen la primera tentativa de volar. 1929, Fleming descubre la penicilina. En el 45, la fisión nuclear se produce con la bomba atómica. 56, la primera plataforma en el espacio. En el 69 llegamos a la luna. En el 70, los iPhones y las computadoras y el internet. Y ahora del 70 a nuestros días, estamos hablando de casi 50 años. ¿Qué nos sorprende? De todo lo que está saliendo en la tecnología. Y todo está siendo usado para el mal, como la élite que están de estos multimillonarios usando todo para poder manejar a la gente, engañarnos a nosotros y poder desviarnos del camino de la verdad. Pero tú en esta tarde no has venido aquí por coincidencia. Has venido aquí porque Dios tenía una cita con Él, para que escucharas que Dios te ama, que Dios murió en una cruz, abrió sus brazos y dio su vida por ti para perdonar tus pecados. Y tú tienes que reconocer que eres pecador, que has ofendido sus leyes y tienes que arrepentirte de tus pecados en esta tarde en que estás oyendo su voz. No te endurezcas cuando tú oyes su voz, porque muchos al oír su voz se endurecen, y el endurecimiento es como cuando yo agarro un martillo y me golpeo el dedo y me sale un callo, y agarro una aguja y ¿qué pasa con los callos? La metes y no hay sensibilidad, porque ahí las terminaciones nerviosas ya no están, es callo, pierde la sensibilidad. Bueno, este callo también se hace en el corazón espiritualmente. Cuando tú oyes y oyes y oyes la Biblia y te endureces y no haces caso, haces un callo en tu corazón, y va a llegar el momento en que Dios te va a hablar y te va a entrar por acá y te va a salir por allá, porque nunca obedeciste ni te quisiste arrepentir. El pecado endurece, y cuando estás endurecido ya no hay solución
para tu perdón de tus pecados. Hoy que tu corazón está sensible y que el Espíritu Santo te ha hablado, ven a la cruz. No te invito a que vengas a ninguna religión. Te estoy hablando que vengas a un hombre que se llama Jesucristo, que resucitó a los 3 días, fue crucificado, enterrado y vuelto a vivir. Y ahorita se encuentra sentado a la diestra del Padre en el cielo, esperando venir por nosotros en cualquier momento en la época en que vivimos. Inclina tu rostro y dile al Señor, nuestro Dios, el único Dios que existe, vivo y verdadero, estas palabras. Señor mío y Dios mío, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz tu Hijo Jesucristo murió por ellos y que Él puede, con su sangre preciosa, lavar y limpiar todo mi pasado. Y desde esta tarde, convertirme en una nueva persona. Todos mis pecados pasados fueron puestos en ti, Señor, en esa cruz, y tu sangre fue la que me lavó. Creo que a los 3 días resucitaste y ahora estás esperando venir por mí. Ahora estoy listo para en el día de mi muerte morir en paz, por saber que mi vida ha sido perdonada por tu muerte en la cruz y porque me estarás esperando cuando yo muera para reunirme con mis familiares, los que fueron cristianos, amistades, para vivir contigo en la eternidad. Te doy gracias, Señor Jesús, por tan grande perdón, por darme la vida eterna y la seguridad que soy tu hijo, tu hija para siempre. Amén. Estamos con una serie que se titula, con signos de interrogación, ¿somos la última generación? Ojalá que todos ustedes que no han escuchado las primera y segunda, tercera parte, la consigan, la tenemos en YouTube, la tenemos en Facebook, etcétera, etcétera, pero es una serie interesantísima que tenemos que darle respuesta. ¿Realmente somos nosotros la última generación? La Biblia nos va a dar la respuesta. Abran sus Biblias, el capítulo 24 de Mateo. Dichosos y felices los que trajeron su Biblia, se irán en el rapto. Mateo 24, versículo 32 al 34. En este pasaje de Mateo 24, 32 al 34, es la última señal que da Jesucristo de todas las señales anteriores que dio en el mismo capítulo acerca del fin. Ya vimos que le preguntaron, ¿qué señal nos das del fin de la historia y del fin y cuándo vas a regresar? Y Cristo contesta en los primeros versículos de este capítulo que habría guerras y rumores de guerras, pestes, hambres, terremotos, pero que sería el principio de los dolores. Pero ya aquí en esta parábola de Mateo 24, 32 al 34, nos da Cristo una pista, nos da una clave, que es la más importante de las que Cristo pudo enunciar en su vida. Y dice así: de la higuera aprendan la parábola.
Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, saben que el verano está cerca. Así también ustedes, cuando vean todas estas cosas, conozcan que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Cristo está revelándonos aquí una profecía que es imposible que esta generación se pudiera cumplir en la época de ellos, porque sabemos nosotros que en los primeros 3 siglos de la era cristiana, pues desaparecieron completamente los apóstoles, Tertuliano, Irineo y todos los primeros padres de la iglesia. Entonces no podía ser esa generación a la que Cristo pudiera referirse. Pero la clave de todo esto es la palabra higuera. Entonces tenemos, para poder resolver este código secreto que está escondido y descodificarlo, tenemos que ver claramente qué simboliza la higuera en la Biblia. Porque Cristo nos está poniendo la atención en un árbol. Aprendan de la higuera y esta es la forma en la que ustedes van a saber en qué generación se encuentran. Muy bien, en la Biblia hay 3 árboles principales que simbolizan diferentes cosas. Tenemos en primer lugar la higuera, que es la última del año en florecer. Aquí nosotros en Toluca, en la casa de ustedes, tenemos una higuera. Y ayer en la tarde que me recorrí hacia atrás el patio de la casa, está completamente seca. Pero no, ni higos ni nada. Nunca la había visto así, o tal vez nunca me había interesado pensando en lo que tenía que exponer en esta mañana. Pero completamente seca. Y va a reverdecer con los higos. Ya en junio y julio es el último árbol en florecer. Muy bien, la higuera, como el último año en florecer, representa la resurrección nacional de Israel en 1948. Vamos ahorita a demostrar por qué es la higuera Israel. Pero la higuera representa la resurrección, y cuando Jesús dijo, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, observen que no habla del fruto. Está mencionando simplemente las hojas de un árbol que cuando comiencen a brotar, pongamos atención. Israel fue expulsado de su tierra en el año 70 después de Cristo, cuando el general romano Tito vino y arrasó completamente con Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra. Desde el año 70 después de Cristo hasta el 14 de mayo de 1948, nunca Israel había regresado a su tierra. Fueron exiliados a todas las naciones del mundo. Pero vemos nosotros de qué forma la Primera Guerra y la Segunda Guerra Mundial propiciaron de alguna forma que se cumpliera esta profecía. Entonces, cuando Israel regresa de casi 2000 años de exilio, podemos abrir los ojos y darnos cuenta que es el fenómeno más histórico, el único caso que se ha presentado en toda la historia humana, que una nación se constituya en un estado libre y soberano en un solo día. El 14 de mayo de 1948, la Liga de Naciones, todavía no era la ONU, le conceden a los judíos que regresen a su tierra. David Ben-Gurión es nombrado el primer ministro de Israel, y a las 5 de la mañana del 14 de mayo, el mundo de los árabes lanza el primer ataque porque no aceptaron que ellos regresaran a esa tierra. Entonces es muy importante mantener esto. La higuera representa la resurrección nacional. Israel comienza a florecer otra vez, y aquellos que decían que ya Dios había terminado con Israel, nos hace Dios voltear la vista y darnos cuenta que Dios no se ha olvidado de Israel. ¿Por qué digo esto? Porque hay una teoría que se llama
la teología del reemplazo, que enseñan en muchos lados que ya Israel no tiene nada que ver y que la iglesia ocupó el lugar de Israel. Y aun cuando es verdad que ahorita no hay judío, ni griego, ni mexicano, ni español, ni francés, sino que ahora la iglesia está compuesta de todas las nacionalidades, al mismo tiempo Dios no se ha olvidado de Israel. Y una vez que la iglesia salga del mundo en el arrebatamiento o en el rapto, Dios regresará a Israel. Ahorita están en la banca, podríamos decirlo así, y de ahí de la banca los va a meter otra vez en la semana 70 de Daniel o los 7 años de la tribulación. Por eso la iglesia no puede estar aquí durante la tribulación. Y ahí en esa tribulación la Biblia nos dice por todos lados, Jeremías, Isaías, Zacarías, etcétera, etcétera, Romanos 11, 25 y 26, que se van a convertir los judíos y van a reconocer a Jesucristo como el Mesías. Entonces Israel representa la higuera en su resurrección. En segundo lugar tenemos el olivo. El olivo representa las bendiciones de Israel. Romanos capítulo 11. Ahí se describe a Israel como un olivo natural, donde Dios, la raíz son Abraham, Isaac y Jacob, que son la raíz. De ahí comienzan a ser esta nueva generación que Dios levanta para dar testimonio a las naciones. Y cuando Israel rechaza a Dios, Dios agarra a la iglesia que somos nosotros y se nos llama el olivo silvestre. Ellos son el olivo natural, nosotros somos el olivo silvestre, que somos injertados dentro del olivo natural. Entonces fuimos injertados y recibimos de esta forma las bendiciones de Abraham, Isaac y de Jacob, porque estamos injertados en las bendiciones de Dios. Y en tercer lugar, el tercer árbol es la vid, el que produce las uvas y de donde viene el vino. La vid representa la vida religiosa de Israel. Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera, dijo Jesús, mi Padre es el labrador. Entonces vemos estas tres árboles que representan a Israel. Ahora, ¿qué representa la higuera en este pasaje para poder entrar ya en acción y poder describir claramente lo que Dios nos quería decir? Abran sus Biblias en Mateo 21, páginas atrás, y vamos a demostrar, es importante esto, tenemos que demostrar que la higuera es Israel. En el caso, en el preciso y específico en el cual el Espíritu Santo sitúa esta parábola. Dice Mateo 21, versículo 18 al 20. Por la mañana, ese es el día anterior de la muerte de Cristo. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una, ¿qué cosa? Una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas, qué importante, hojas, nada más, solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? O sea, ¿qué quería Cristo el día anterior de su muerte? Caminando con los discípulos y ver la higuera, maldecir una higuera. ¿Qué estaba representando la higuera? Israel, porque no maldijo la vid, ni maldijo tampoco, ¿verdad?, los otros árboles, maldijo la higuera, representando de que él estaba ya diciéndole a Israel, van a quedar ustedes desechados, van a quedar ustedes hechos a un lado, porque ustedes no me recibieron como el Mesías. Cuando Cristo vino al mundo, lo dijo claramente, vengo a las ovejas perdidas de Israel. Y no fue hasta que comenzó la iglesia que se comenzó a predicar el evangelio a los que no eran cristianos. Hubo hasta un conflicto con los apóstoles en el libro de los Hechos, porque cuando comenzaron a ver que el Espíritu Santo caía sobre el centurión romano y sobre los gentiles y sobre
en Hechos 7, cuando iba Esteban ahí junto con Felipe, junto al carro de un etíope, y se dando cuenta que el Espíritu Santo caía sobre gente que no era judía, pues se espantaron los discípulos porque seguían creyendo que solo ellos eran los escogidos de Dios. Entonces es muy claro entonces que en este pasaje la higuera es Israel. Veamos otro que nos saca ya de dudas. Lucas capítulo 13. Versículo del 6 al 9. Lucas 13, del 6 al 9. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Y dijo al viñador: he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces él respondió, le dijo: Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. ¿A quién creen ustedes que se refería Cristo con esto? A Israel otra vez. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto de ella. Jesús vino al mundo a buscar fruto, ¿en quién? En Israel. Y dice la Biblia, y dijo, pero no halló fruto en ella. No halló fruto, o sea, los judíos lo rechazaron a Jesús. Y le dijo al viñador, hace 3 años, ¿cuánto duró el ministerio de Cristo? 3 años. Él estaba hablando claramente que él era el que había venido a buscar fruto y que la higuera era Israel. Una vez que sabemos nosotros que la higuera es Israel, regresamos a Mateo 24, 32 al 34 y vamos ahora a aprender la parábola. De Israel, aprendan la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, recordemos que fue maldecido la higuera, y hasta 1948 Israel comenzó no a dar fruto, brotaron las hojas apenas, porque el fruto lo van a dar hasta el tiempo de la tribulación. Cuando Israel regresó en el 48, no se convirtieron. Los judíos siguen rechazando a Jesús como el Mesías. Aunque hay miles de judíos, se calcula que casi son 150,000 judíos actualmente en el mundo que han recibido a Cristo como el Mesías. Pero ahora no sé cuántos de ustedes nos van a acompañar, vamos a Israel, del 7 de junio al 17 de junio, este año vamos a ir a Israel y vamos a darnos cuenta cuando entremos al Muro de los Lamentos, que los judíos ortodoxos que traen sombrero negro, caireles, todos negro, son aquellos que niegan, ¿verdad? O sea, el judaísmo niega, se enoja y blasfema y maldice al Mesías, a Jesucristo, porque todavía no se convierten. Entonces en el 48 dieron hojas, o sea, regresaron a su tierra, pero el fruto lo darán hasta que lleguen a la tribulación y reconozcan a Cristo. Y Jesús lo dijo cuando abandonó Jerusalén. Jesús llegó en su burrito a Jerusalén y cuando vio Jerusalén se llenó de lágrimas y le dijo esto en arameo, mezcla con hebreo: Baruch Hashem Adonai Elohim Adonai Echad. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Y cuando venga el Jesucristo, ellos dirán, cuando yo regrese, me van a bendecir y me reconocerán. Apocalipsis 1:7. Verán al Mesías, al que traspasaron, y harán lamentación por él. ¿Me van siguiendo? Es importante para que entendamos doctrinalmente la palabra de Dios. Ahora, si ya estamos de acuerdo en que la higuera es Israel y que estas hojas comenzaron a brotar en 1948, Jesucristo dijo en el versículo 34, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿A qué generación mencionaba Jesús? ¿O a qué generación se refería?
No se refería al tiempo de él porque, repito, se murieron los apóstoles, ni a ninguna época del pasado. Se estaba refiriendo a la generación final, porque él lo dijo: esta generación que ve estas cosas no pasará hasta que todo esto acontezca. Muy bien. ¿Cuántos años dura una generación? Es la segunda cosa que tenemos que resolver. Bueno, por ejemplo, en Génesis 15, cuando se le profetizó a Abraham que iban a ser expulsados a Egipto, dijo que en 100 años no pasarían 100 años sin que iba a regresar. Y fueron 400 años, 4 generaciones de 100 años en aquel tiempo que iban a regresar. Los hombres duraban antes de Moisés y de Josué, Matusalem 969 años, Adán duró 930 años, Noé a los 500 años comenzó a tener hijos. Cuando después vino a los 600 años que tenía, vino el diluvio. Entonces toda esta generación de toda esta gente era así, porque había como una capa en el mundo, ¿verdad?, que impedía que realmente los rayos del sol entraran directamente al mundo. No había casi tormentas, pero después del diluvio, la situación cambió. Moisés murió de 120 años. Y el último en alcanzar más de 100 años fue Josué, el sucesor de Moisés, con 140 años. Y ya de Josué a nuestros días, Moisés escribe el Salmo 90. Si lo quieren ver en el Salmo 90. Y en este Salmo, que es de Moisés, escribe él que ahora las generaciones serían de 70 y más de 80 años en los que no toman Coca-Cola. El peor veneno que puede un ser humano tomar, ¿verdad? Entonces, 80 años, una generación. Muchas gracias. 80 años, ahora muy bien. Si nosotros sumamos de 1948, 80 años, ¿a qué año llegamos? Al 2028. ¿En qué año estamos? ¿En qué año estamos? Muy bien. Estamos tratando de decir que Cristo dice que termina todo en 2028. Síganme con mucho cuidado. No estamos diciendo eso. ¿Por qué? Porque los judíos vamos a entender las matemáticas de la cronología de Dios. Los judíos tienen un año de 360 días y se llama el calendario lunar. El Papa Gregorio en el siglo III o en el siglo IV cambió el calendario de 360 días a 365 días, minutos y segundos, que es el calendario que desde entonces nos rige a la mayor parte del mundo occidental. Ahora muy bien, de Adán a Abraham pasaron 2000 años. De Abraham a Cristo pasaron 2000 años. ¿Cuánto llevamos? 4. Y de Cristo a nuestros días, perdón, no pueden pasar más de 2000 años tampoco. ¿Por qué? Porque Dios establece desde el libro del Génesis que el séptimo día sería el día de reposo, y Dios apartó el séptimo día como el día del reposo. Por eso los judíos lo tenían como algo santo, que para ellos era el sábado. Entonces Dios hace una cronología y dice en 1 Pedro capítulo 3, en el Salmo 90, que para Dios un día son 1000 años. Entonces, si no estamos actualmente en el año 2000, ¿por qué en el año 2000 no regresó Cristo? Ya pasaron 22 años y no ha regresado Cristo por el error del calendario. Y vean ustedes esto con mucho cuidado. De Cristo a nuestros días se asume que son 2000 años y que debía haber llegado en el año 2000.
El error que se cometió aquí fue meter los 33 años de Cristo dentro de la época de la iglesia, porque Cristo muere bajo la ley. Entonces hay que quitarle al 2022, ¿cuántos años? 33 años, y nos da 1989, que es bíblicamente o cronológicamente el año realmente en el cual nos encontramos, más o menos 1989, 1990. Entonces, de acuerdo a estos cálculos, faltarían 11 años para que el final de la humanidad terminara. Pero si termina en el 2000, estamos en el 1989, le quitamos 7 años de la tribulación, nos quedarían 5 o 6 años. ¿Me van siguiendo? Porque la tribulación ya no la pasamos nosotros. ¿Por qué el Foro Económico Mundial? No son cristianos. Que es la organización que está dirigiendo al mundo actualmente. Su presidente se llama Klaus Schwab, un alemán. Él tiene un consejero que dijo que Jesucristo no es el Mesías, que Cristo no nació, que Dios no existe. Dice 1 Juan, el que niega al Hijo tiene el espíritu del anticristo. Este hombre que tiene de consejero Klaus Schwab se llama Noah Harari. Búsquenlo en el internet, con H, Harari. Es un muchacho judío también, menor de 50 años de edad, con una inteligencia diabólica desde luego, pero que nadie se podía imaginar, para que Klaus Schwab lo haya nombrado su consejero personal. Y este muchacho está manejando la inteligencia artificial, el transhumanismo, la robotización y la destrucción de la familia. Porque para que, de acuerdo al Foro Económico Mundial y de acuerdo a la agenda global que se está manejando en el mundo con una élite de multibillonarios, ya no son los gobernantes de las naciones los que están manejando el mundo. Ahora los protocolos vienen de un grupo de multimillonarios, que ustedes saben sus nombres, que dictan los protocolos a los gobernantes de las naciones para que de alguna manera u otra el ataque sea principalmente destruir los valores judeo-cristianos de ética y de moral. De ahí entendemos el movimiento tan grande y cómo se ha fomentado el movimiento LGTB, el aborto, los matrimonios gays, la adopción de niños para los matrimonios gays y el transgénero. Entonces vemos que aquí hay algo tremendo que ataca el núcleo de la familia, que es la base de cualquier sociedad. Síganme con mucho cuidado. ¿Por qué este afán de poder pervertir el sexo, confundir la identidad de género que Dios nos dio? Porque hasta Disney ahora, tú vas a un parque Disney a Orlando, Florida o a California, y al entrar al parque a los niños les dicen no digas él o ella. Y si una niña te quiere decir que no es ella y que es él, si tú le dices lo contrario, te sacamos del parque. Es impresionante. Entras a una tienda de Disney que vende ropa y venden ropa transgénero. O sea, esto es algo que ha inundado, lo vamos a ver al final, el mundo de una forma alarmante. O sea, ¿qué está pasando? ¿Cómo es que la maldad ha llegado a tal grado que ahora ya los seres humanos no somos los que Dios nos creó? Y cerramos la Biblia, que dice la genética: papacito, si tienes el cromosoma Y, eres macho camacho. Y si tienes los cromosomas XX, eres mujer. Entonces, si tú naciste con el cromosoma Y y quieres en tu mente decir, no soy yo el sexo que yo tengo, sino quiero ser otro,
tu problema no es físico, es mental. Se te aflojaron los tornillos de alguna forma aquí, y hay una opresión demoníaca sobre el mundo entero para robarnos tu identidad y decirte, no eres lo que naciste. ¿Por qué la Academia de Psiquiatría en Estados Unidos declaró que el 65% de los transgéneros que se operan sexualmente se suicidan? ¿Oíste lo que acabo de decir? ¿Qué pasa con un ser humano que me voy a operar y quiero ser otra cosa? Vas a comenzar a caminar en la vida y te das cuenta que no eres eso. Aquí tu propia naturaleza niega, se rebela contra tus pensamientos, porque no eres lo que Dios te creó. Tienes que pagar el precio y tienes que entender que te has rebelado contra el Creador. Has dicho, tú me hiciste mal, yo quise ser otra cosa. Y viene una maldición grandísima de este tipo. Porque ahora, ¿verdad? Ya dos papás con hijos, dos mamás con hijos. El matrimonio que es un papá, una mamá con los hijos. Esa es una familia desde hace 6,000 años, por el amor de Dios. 6,000 años, esa es la familia. ¿Es coincidencia que hayamos llegado a este punto en la historia donde estas cosas que son el fundamento de la sociedad, que es el matrimonio y la familia, haya un plan maligno, satánico, para poder destruirlo y acabar con la familia? Sí, y la pregunta es, ¿cuál es el propósito y el objetivo de este plan satánico de hacerlo? Síganme con mucho cuidado. Durante muchos años, siglos, la lealtad de todo hombre es mi esposa y mis hijos. Yo lucho por mis hijos y lucho por mi esposa, es mi familia. ¿Para qué trabajo? Para mi familia. ¿Para qué vivo? Para darle una buena educación a mis hijos y darles un buen ejemplo a mis hijos. Esa es la familia normal. Muy bien, pero cuando ya se hace a un lado la familia y ahora viene esta perversión donde ya no hay ni siquiera matrimonios, ¿a quién es la lealtad? Al gobierno. Al gobierno. Y ahora tu lealtad es al gobierno, porque la Iglesia Católica les prohibió a los curas casarse. Virgen de los Santos. ¿De dónde viene el celibato sacerdotal? ¿Cuál es el objetivo de la Iglesia romana? Que si se casan, pues tienen que tener una familia y el dinero es para la familia en lugar del Vaticano. Entonces quiero que te mantengas célibe para que lo que ganes lo mandes allá y no lo gastes en tu familia. Había un objetivo comercial, satánico, de dinero. Y se convirtió el Vaticano en el estado más rico que existe en toda la historia. Si tú quieres ir a Roma, entra al Vaticano. Nunca habrás visto en tu vida palacios más lujosos que el Vaticano, con pisos de mármoles, joyas, espadas. Bueno, es impresionante, se calcula, ¿verdad?, en más de 50,000 billones de dólares las riquezas que están escondidas, pero el Papa duerme en el suelo. Eso dicen, ¿verdad? Cuando comenzamos a entender todo esto, nuestra mente comienza a discernir y te comienzas a entender por qué las cosas que están pasando, todas tienen un objetivo. No hay nada coincidencial, todos son dots, como dicen en inglés, puntos, piezas de rompecabezas, que cuando los comenzamos a juntar y a unir, vemos un cuadro y vemos claramente y comenzamos a entender que nos encontramos realmente en la última generación. El mundo llegó a su final. Ahora será dentro de 2 o 3 años cuando venga el rapto, no lo sabemos. Será el 2028, porque el Foro Económico Mundial dice que su meta es el 2030 para resetear el mundo. ¿Por qué pusieron el 2030? ¿Por qué los que tienen el foro de científicos hay un reloj que supuestamente nos encontramos a 50 segundos de las 12 de la noche? Que desde que invadieron Ucrania el mundo se desarticuló y hemos avanzado con una velocidad
impresionante y vertiginosa a la consumación de la autodestrucción del ser humano a través de una guerra nuclear. Quiero que oigan simplemente las superarmas que acaba de adquirir Rusia. Cuando Rusia invade Ucrania, nadie dice pío. No podemos atacarlo con armas porque habría una guerra nuclear. Y Ucrania no pertenece a la OTAN, a la Organización de las Naciones del Atlántico del Norte, que es el ejército de Europa, la OTAN. Acuérdate, la OTAN, cuando digo la OTAN, es el ejército de Europa. Y las naciones de Europa que están bajo el paraguas de la OTAN, esas naciones, si alguien las toca, si alguien toca a España, o a Bulgaria, o a Polonia, o a Alemania, todas las naciones de la OTAN tienen la obligación, se llama el Código 15, de entrar a ayudarla con armamento. Pero Ucrania no está en la OTAN. Entonces llega Putin e invade Ucrania y la OTAN se queda, pues no podemos hacer nada porque la Ucrania no pertenece a nuestra organización. Entonces el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dice, pues vamos entonces a tratar de imponer sanciones económicas y bloquear el SWIFT y impedir las transacciones de dinero para que los bancos, nadie le provea a Rusia dinero desde aquí en adelante. Y al hacer esto, sin darse cuenta, hunden a Europa económicamente. Porque resulta que Putin por eso está tan confiado y tan, ¿verdad?, tan seguro de sí mismo. Rusia provee el 65% del gas a Europa. Ah, sí, me bloquean a usted mi dinero, le cierro la llave y muéranse de frío en invierno. Y déjenme decirles que en invierno en Europa es invierno, 15, 20, 30 grados bajo cero. Entonces vemos que esto no funciona y de alguna manera comienza la gente a preguntarse, porque Putin lo anunció, voy a usar armas nucleares, no me sigan provocando, no me sigan atacando, porque voy a usar armas nucleares. Y hace menos de 3 o 4 meses, Putin anuncia, rápidamente las menciono, las 3 superarmas que ninguna nación del mundo tiene. En otras palabras, Rusia tiene más cabezas nucleares que Inglaterra, que la India, que Estados Unidos y que Alemania. Nadie tiene el armamento nuclear que tiene Putin. Vean ustedes, por ejemplo, un misil que acaba de sacar Rusia que se llama el Zircon. Apúntalo con Z, el Zircon, es una palabra rusa. Viaja a 11.300 kilómetros por hora con un rango de 965 kilómetros. Este misil lo había usado anteriormente, pero no con ese poder, Rusia anteriormente en otras guerras que tuvo, principalmente en Afganistán. Número 2, tiene el Sarmat con S de Samuel ICBM. Este misil se llama el R-528 Sarmat y está diseñado para llevar 15 cabezas nucleares, o sea, 5 veces más que el anterior misil de la antigua Unión Soviética. Este nuevo misil, el Sarmat ICBM, usa un combustible líquido y está clasificado como ICBM superpesado, o sea, tiene la capacidad de levantar múltiples cabezas nucleares, cargarlas arregladas en un vehículo dirigido y puede derribar 15 blancos al mismo tiempo. Un solo misil del Sarmat ICBM, uno solo, acabaría con 3 ciudades, Washington, Jersey y Nueva York en Estados Unidos, uno solo de ellos. Este misil pesa 200 toneladas, viaja a 25.700 kilómetros por hora, con un rango de alcance de 5 kilómetros a la redonda. O sea, si cae en Metepec o en Toluca, ¿verdad?, a 5 kilómetros alrededor, todos morimos. Y en tercer lugar, el más grande de todos, que se llama el torpedo Poseidón. Esta tercer superarma se llama Poseidón y ha causado
preocupación y alarma, y por eso están Estados Unidos, no le quieren entrar ni quieren todavía tentar más a Putin, porque saben que tienen este misil Poseidón. Oficialmente fue definido este misil Poseidón como un torpedo nuclear intercontinental autónomo o un vehículo submarino armado nuclearmente. En otras palabras, el Poseidón es un torpedo nuclear gigante. Rusia declara que tiene un rango ilimitado. Viaja a 200 kilómetros debajo del agua por hora, y recordemos que es debajo del agua. Puede llevar 10 cabezas nucleares convencionales, y algunos expertos se han referido, expertos militares han dicho, que como sistema de destrucción apocalíptico, porque su carga puede producir un tsunami radiactivo con resultados devastadores. El poder nuclear del Poseidón es de 100 megatones, lo cual significa, escuchen, 100 megatones son 7,000 veces más poderoso que la bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki en 1945 los norteamericanos. 7,000 veces más poderosa que la bomba atómica que soltaron en Hiroshima y Nagasaki. Puede penetrar a 1,000 metros de profundidad y con un rango de 10,000. A Putin le aconsejaron lo siguiente hace algunos meses. Vete, además, este submarino que trae el Poseidón es el único submarino en el mundo que no se puede detectar dónde se encuentra. No es rastreable por ninguno de los radares. Y ahorita acaban de decir que había movimiento de submarinos Poseidón cerca de Hawái y en el Atlántico también. Y Rusia está comenzando a rodear con estos submarinos a Estados Unidos de Norteamérica. Y no los pueden detectar por la tecnología tan avanzadísima que tienen y el poder destructivo que tienen. Entonces nos encontramos en un mundo en que amanecemos mañana o pasado y tal vez ni el continente americano ya existe, porque bíblicamente todo el continente americano va a desaparecer. ¿Sabían? Con todito Luca. ¿Cómo puedo afirmar eso? Bueno, Apocalipsis 6, versículo 8 y 9, el cuarto sello, desaparece la cuarta parte de la población. Somos 8,000 millones de personas. ¿Cuál es la cuarta parte? Le quitamos 2,000. O sea, 2,000 millones de personas en el cuarto sello del Apocalipsis. ¿Y qué estamos hablando con 2,000 millones de personas? Desde Alaska hasta la Patagonia, al sur de Argentina, todo el continente americano tiene 1,100 millones de personas. Estamos hablando de 2 continentes americanos tendrían que desaparecer. Bueno, no americanos, ¿verdad? O sea, del tamaño del continente americano, que sería parte de África, ¿verdad? Y parte de algunas otras partes de Asia tal vez. Todo lo que estamos viendo se va a usar y bíblicamente nos damos cuenta que el mundo ha llegado al final. Ahora, ¿por qué podemos afirmar también que somos la última generación? Escuchen, todas estas personas son psicópatas, personas que ya, ¿verdad?, no hay razón, no hay lógica elemental en sus decisiones. Hace algunos años, algunos expertos en West Point, en Estados Unidos, militares dijeron, estoy hablando de después de que cayó el comunismo en el 91, dijeron lo siguiente: el mundo el mundo no está tan loco para que alguien suelte una bomba, porque si Rusia suelta una bomba a Estados Unidos le va a contestar y se autodestruirían. Tendría que estar muy locos, pues ya lo están. Ya lo están. El ser humano ya llegó a ese nivel de psicopatía, donde no les interesa más que destruir y reducir la población. Ahora, ¿qué es lo que ha armado a Putin con tanto valor? Estados Unidos tiene un maletín con una computadora que controla a la marina, a la aviación y a los ejércitos terrestres.
Este maletín, donde quiera que va el presidente Biden actualmente, a donde quiera que va, lleva ese maletín un general que va detrás de él. Y se sube al avión y suben con el maletín. Se mete el carro que se llama La Bestia, así se llama el carro donde viaja el presidente, La Bestia, va el maletín, muy bien. En ese maletín hay un botón. Entonces, si alguien le dice al presidente, los radares, los satélites acaban de investigar que salió un misil y que tal vez no sabemos si va a Estados Unidos, el presidente tiene 5 minutos para abrir el maletín, que le saquen el código porque no tienen la memoria para saber cuál es el código de ese maletín, el general lo tiene, y ya le dan el código. Todo esto dura 5 minutos, es lo que han calculado en los entrenamientos y en los ejercicios militares, y entonces aprieta el botón el presidente de Estados Unidos, y cuando aprieta el botón, la Marina, la aviación y los ejércitos escuchan esta señal de alerta nuclear. Entonces, en la tierra comienzan a abrir todas las bóvedas donde están los misiles, los aviones comienzan a regresar a sus bases para buscar los bombarderos de B-52 o lo que sea, y la Marina igualmente, ¿verdad?, comienza a buscar los submarinos nucleares para entrar en acción. Todo esto tomaría como media hora. El misil Zircon que acaba de diseñar Rusia llega en 20 minutos. Entonces, faltarían 10 minutos para que Estados Unidos respondiera. Esta es la razón por la cual Rusia ha hecho lo que está haciendo y lo va a seguir haciendo bíblicamente. Y bíblicamente Rusia aparece en Ezequiel 38, Estados Unidos en la Biblia no aparece. Tal vez va a caer económicamente o por un ataque nuclear, como estamos mencionando, o por tanta inmoralidad que el actual presidente, la actual administración ha permitido. Estamos en un mundo donde ya comenzamos a darnos cuenta que levantemos nuestros ojos al cielo. No somos animales, pueblo de Dios. Fuimos creados a la imagen y semejanza de un Dios que te ama, que nos dice: nunca te dejaré, nunca te desampararé. Señor, ¿y qué pasa si se acaba el trabajo? ¿Y qué pasa si cae el dólar? ¿Y si cae el petróleo? Dentro de tu corazón tú sabes que ese Dios que mora en tu corazón te está diciendo: estoy contigo. Y el Salmo 37 dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue el pan. En el Salmo 112, versículo 2 dice la Biblia: la generación de los justos, tus hijos y tus nietos serán benditos, porque me has seguido con todo tu corazón. Has sido íntegro y has sido honrado en la forma como has tratado a tu prójimo. Tú tranza a tu prójimo, tú roba a tu prójimo, o tú cometes fraude contra tu prójimo, no te la acabas. Porque Jesús dijo cuando Pablo perseguía a los cristianos, ¿se acuerdan? Pablo, Saulo, ¿por qué me persigues? Señor, yo estoy persiguiendo a los cristianos. Jesús estaba diciendo: tú toca a uno de mis hermanitos y me tocas a mí. Hay muchas cosas que Dios puede perdonar, pero no puede perdonar que lastimen a su pueblo, que toquen a su pueblo, porque Él es el Dios que hace justicia y ejerce esa justicia desde hace muchos siglos para todos aquellos que le siguen con todo su corazón. Mirad cuán grandes son las bondades y las bendiciones de Dios para todos los que viven y temen en su corazón. ¿Qué quiero decir con todo esto? Si tú has robado, si tú has cometido fraude, si tú tienes una deuda con alguien que no le has pagado hace 1 año, 2 años, etcétera, etcétera, y te estás haciendo mañosamente el tonto, y si tú tienes algo contra tu esposa que la has lastimado y no le has pedido perdón, o contra tu esposo, o contra tus padres, o has matado, o has abortado, o has querido cambiar de sexo, no importa las ideas malignas que hayas hecho o que tengas, en la sangre de Cristo hay perdón. En la sangre de Jesucristo hay perdón para tu vida. Son las buenas noticias que tengo para ti del Evangelio, de la gracia de Jesucristo. Dios quiere perdonarte y te acepta así como estás. Un día estuve aquí en la prisión antes de que estuviera aquí Almoloya, en la Ciudad de México. El general Durazo en aquel tiempo, en el 86, me llevó en un helicóptero y nos aterrizó ahí. Íbamos 2 pastores conmigo.
y juntaron a 1,300, casi 1,636 presos ahí en la prisión federal, que era de máxima seguridad en aquel tiempo. Y al final llega un muchacho y me dice, llorando, me dice, doctor Alducin, ¿puedo yo realmente tener perdón? Le digo, ¿por qué? Me reservo su nombre y me dice, he matado 26 personas. Vine a México como gatillero de un político de Veracruz a matar a una persona, iba en el periférico, se me atravesó alguien y con mi 38 lo maté. Y estoy en la cárcel por una persona que maté y no saben que llevo 25 antes. ¿Usted cree que tenga perdón? Y le dije, la sangre de Cristo te perdona de todo pecado. Es que usted no sabe que tengo 6 abortos. Usted no sabe que abandoné a mi marido y que me fui con otro o con otra. Usted no sabe que he matado a 15 personas. He tratado con narcotraficantes. Hemos tratado en el ministerio. Y siempre les decimos, la iglesia es esto, es un hospital. A eso invitamos a la gente, que vengan a hacer la paz con Dios. Dios te ofrece por la muerte de su Hijo en la cruz el perdón de tu vida. Dios te ama. Y así como estás de sucio como el carbón son tus pecados, como la blanca lana vendrán a ser. Si tú aceptas a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador en esta tarde, y les pido que inclinen su cabeza y hagan esta oración. Señor mío y Dios mío, dile con todas las fuerzas de tu alma, te pido perdón por mi vida. Tú conoces todo mi pasado y todas las maldades y crímenes y robos que yo he hecho, desobediencias y mi rebelión contra tus mandamientos. Ahora vengo tal como soy, de pecador, a la cruz, donde tu Hijo abrió sus manos y desde esa cruz me dice que Él me puede perdonar, gracias a que Él, en esa muerte que Él tuvo en la cruz, Él pagó para que yo no pagara, para que comprendiera que de tal manera me amas, que nos has dado a Jesucristo, para que cualquiera que crea en tu Hijo tenga la vida eterna y el perdón de pecados. Creo, Señor Jesús, que a los 3 días resucitaste de entre los muertos, y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. Gracias por darme la vida eterna y la promesa que el día que yo muera no iré al infierno. El día que yo muera moriré en paz, porque en ese momento recordaré que tú pagaste en la cruz por todas mis maldades y por todas las cosas que yo había hecho. Ahora te pido finalmente que la corta vida que nos has dado la pueda yo usar para hablar de ti, para darle testimonio a mi familia, a mis hijos, a mis parientes, a mis amistades, que tú vives, que eres real y que nos está esperando después de la muerte el paraíso que tú has preparado cuando fuiste hace 2000 años y regresarás por mí para vivir contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por este maravilloso libro que nos ha dado Dios. Gracias por la Biblia. Gracias, Señor, por este libro precioso. ¿Qué haríamos? ¿Qué haríamos si no apartamos 1 hora a la semana, que es hoy? La televisión, Netflix, el miércoles, el jueves, los amigos, la cantina, por aquí, por allá, la escuela. Y esta hora que tenemos aquí es un tiempo en el que Dios te concede de reflexión. Estamos en un mundo atarantado que no nos da tiempo de pensar. Tanto pecado, tantas películas tan horribles, tantas conversaciones que oímos, tantas cosas que todos los días en las noticias. Y Dios te trajo en este día para que reflexionaras tal vez por primera vez en tu vida que tú no puedes seguir así. No puedes seguir así. No puedes salir por esa puerta igual que como entraste en esta mañana. Te has arrepentido de tus pecados,
le has pedido perdón a Dios y Él te ha dado la salvación. Que Dios te bendiga y que tengan mucha paz.